En la región más olvidada del interior de Veracruz, donde la maleza devora los caminos y los nombres se pierden entre los árboles, nació una estirpe que desafía cualquier lógica moral, científica o humana. Allí, en una aldea sin nombre registrado, donde ni siquiera llega la señal de radio, una joven dio a luz a su propio hermano. Y no, esto no fue un error de registro. Fue el resultado directo de 7 generaciones de cruces consanguíneos, encubiertos por silencio religioso, ignorancia institucional y un miedo ancestral a que el mundo de afuera los destruyera. La historia de esa familia no fue escrita en libros, fue enterrada, borrada, maldita. Era como si aquel poblado hubiera sido arrancado deliberadamente del tiempo, viviendo bajo sus propias reglas, comandado por líderes que veían la pureza de sangre como protección divina. Hombres y mujeres nacían y morían allí dentro, sin jamás salir. Los niños crecían sin saber qué era la escuela, sin conocer espejos, sin siquiera saber sus apellidos. Lo que ocurría en aquel valle escondido no era solo un crimen, era una estructura genealógica creada para mantener un secreto que casi nadie sobrevivió para contar. El caso solo empezó a salir a la luz cuando María de la Luz, la única que se atrevió a huir, apareció en un puesto de salud, temblando, con los ojos hundidos y las piernas débiles. Decía frases inconexas, pero una de ellas heló la sangre de la enfermera. Él es mi hijo, pero también es mi hermano. Al principio pensaron que estaba delirando, pero los exámenes médicos revelaron algo mucho más perturbador. Su genética no mentía. María era, de hecho, madre y hermana biológica del mismo bebé. Y detrás de ese hecho clínico horrible, había décadas de omisión, pactos y terror hereditario. Mientras ella era interrogada por trabajadores sociales y psicólogos, empezaron a aparecer documentos. Un registro antiguo de nacimiento, con garabatos, borrado y reescrito varias veces. Un diario en papel amarillento, escondido en la costura de una manta de ganchillo. Y, finalmente, un mapa rudimentario dibujado con carbón, señalando lugares que nadie se atrevía a visitar. La verdad comenzaba a levantarse, no como una denuncia común, sino como una excavación arqueológica del horror. Cada página revelaba algo todavía más innombrable. 6 meses después, un equipo especial de antropología forense, junto con fiscales y genetistas, llegó a la aldea. Lo que encontraron allí les haría cuestionar hasta dónde el ser humano es capaz de justificar el mal en nombre de la tradición. Huesos enterrados en fila, fotografías escondidas detrás de crucifijos, un árbol genealógico que se doblaba sobre sí mismo como una serpiente que devora su propia cola. Y una pregunta flotaba sobre todos: ¿cuántos más nacieron condenados antes de que alguien dijera basta? La aldea de donde huyó María no tiene nombre oficial. A lo mucho es mencionada en documentos antiguos como Parcelamiento 13, una subdivisión rural olvidada después de una reforma agraria incompleta en los años 60. Ubicada entre colinas escarpadas y accesible solo por veredas de tierra, la región fue, durante décadas, ignorada por el poder público. Sin escuela, sin iglesia formal, sin registro civil, las familias que allí vivían contaban únicamente unas con otras, o mejor dicho, entre sí mismas. El concepto de comunidad fue reemplazado lentamente por otro: estirpe cerrada. Cuenta la leyenda que los fundadores llegaron allí huyendo de persecuciones religiosas. Un grupo de cerca de 12 personas, con libros sagrados en las manos e ideas fijas sobre pureza espiritual. Rechazaron la modernidad, quemaron sus documentos de identidad y fundaron lo que llamaron Refugio de Luz. Allí, entre juramentos de silencio y obediencia absoluta, crearon reglas propias. Matrimonios solo entre miembros de la comunidad, ninguna comunicación con el exterior y rituales de consagración para cada nacimiento. Con el paso de los años, esas reglas dejaron de ser ideológicas, se volvieron genéticas. El aislamiento geográfico se sumaba al aislamiento institucional. Trabajadores de salud y asistentes sociales evitaban la región por relatos de agresividad de los habitantes y caminos peligrosos. Cuando alguna denuncia llegaba a las autoridades, era considerada delirio o exageración. Historias de pueblo, exageraciones de monte. No había línea de autobús, centro de salud, ni siquiera panadería en un radio de 30 kilómetros. El tiempo allí no pasaba,
O mejor dicho, pasaba en círculos. El mundo avanzaba, pero ese núcleo permanecía detenido en una lógica anterior a la Constitución, al Estado, a la ciencia. Con el pasar de las generaciones los apellidos se perdieron. Ya no se sabía quién era hijo de quién. Los registros se hacían a mano, en cuadernos de iglesia improvisada, guardados por Marta, la matriarca que decía oír la voz de los antiguos. Esos cuadernos, más tarde encontrados, revelarían que los mismos 5 nombres se repetían durante casi 8 décadas. María, Joseph, Sara, Ezequiel, Marta. La rotación de nombres escondía la rotación de sangre. Padres eran hermanos, madres eran tías, nietos eran sobrinos, y nadie parecía notar la gravedad de eso. O tal vez lo notaban y lo aceptaban. Un médico de la ciudad cercana, llamado Dr. Alonso, afirmó años después: «Yo siempre escuchaba rumores, pero nadie quería meterse con eso. Era como picar una colmena venenosa». Relató que una vez atendió a un niño de la aldea con deformaciones en las piernas y ausencia de habla. Al pedir exámenes, fue informado por un superior que la familia no autorizaba interferencias. Desde entonces, dejó de insistir. Pero ahora, ante el caso de María, revisó sus archivos y confirmó: había más de 17 atenciones en 15 años, todas con señales de consanguinidad severa. El patrón estaba allí. El sistema simplemente eligió no verlo. María de la Luz era la única con nombre doble, quizá por haber nacido durante uno de los pocos momentos de contacto con el mundo exterior, cuando una partera fue llamada deprisa desde otra aldea. Aún niña, era descrita como inquieta, curiosa, silenciosa, pero con ojos que parecían observarlo todo. Creció bajo la mirada severa de Marta, que la llamaba nuestra renovación. María entendía poco lo que eso significaba, hasta que comenzó a oír susurros en los pasillos de barro, comentarios apagados, miradas esquivas. Fue creciendo con preguntas, y en un lugar como ese, hacer preguntas era un acto peligroso. Marta, la matriarca, era el centro de todo. Su rostro no sonreía en las fotos antiguas. Siempre envuelta en pañuelos oscuros y rodeada de libros religiosos envejecidos, comandaba la aldea con una mezcla de autoridad moral y temor místico. Decían que tenía visiones, que hablaba con los fundadores. También era quien registraba los nacimientos, organizaba los matrimonios y decretaba quién podía o no salir de las casas. Controlaba el acceso a la información, a los libros, a la comida y, lo más importante, al silencio. Cuando alguien cuestionaba algo, era llevado al cuarto de purificación, del cual pocos salían igual. Joseph, hombre de pocas palabras, era el padre de María, o al menos eso decían. Aparecía y desaparecía entre cosechas y oraciones, siempre con la cabeza baja y las manos encallecidas. No hablaba con nadie por más de 3 frases, y por la noche se aislaba en un cuarto cerrado con llave de madera. María recuerda un día en que a los 9 años vio a Joseph con las manos ensangrentadas, enterrando algo detrás del granero. Cuando preguntó a su madre Sara qué era, solo escuchó: «No cuestiones. Él nos protege». Esa era la lógica de la aldea. Todo estaba permitido para quienes protegían el secreto. Sara, la madre, era una sombra. Hablaba poco, caminaba encorvada y rara vez tocaba a su hija. Su rostro parecía cargar décadas de dolor contenido, y los vecinos decían que pasaba noches en vela, mirando hacia el horizonte. En su cuarto, más tarde, encontrarían anotaciones escondidas bajo el entarimado, relatos escritos con letra temblorosa, describiendo abusos, ceremonias y pactos de silencio. En esos escritos se refería a María como la que puede liberarnos. Fue el primer indicio de que, incluso dentro de aquel infierno hereditario, existía resistencia, silenciosa, pero viva. Jacob era el hermano mayor, y también, como revelaría el examen de ADN, tío y primo al mismo tiempo. Desde pequeño sufría convulsiones, habla enredada y comportamiento errático. En muchas ocasiones gritaba de noche palabras que no entendía, como si repitiera frases antiguas heredadas genéticamente. Los demás le temían, decían que era el maldito. Pero María veía algo distinto en él, una angustia sin nombre, un deseo de gritar lo que nadie más se atrevía. Años después, Jacob sería pieza clave para desentrañar todo, pero antes de eso, sería silenciado por quien más confiaba. Todo comenzó con una fiebre. María, a los 17 años,
Empezó a sentir escalofríos constantes, sangrados y un peso inexplicable en el vientre. Marta decía que era la transformación, una especie de bendición de los fundadores. Pero los dolores aumentaron y lo que debería ser un rito sagrado se convirtió en un parto de emergencia, sobre un colchón viejo, rodeada de mujeres calladas, bajo la mirada de Joseph. El bebé nació pálido, con los ojos ligeramente separados y marcas azuladas en la piel. El niño ni siquiera lloró, y cuando María preguntó quién era el padre, escuchó al unísono: «Es un don, un nuevo comienzo». Fue en ese momento cuando María entendió que no sobreviviría allí. Esa noche, oculta bajo la oscuridad, envolvió al bebé en mantas y huyó por un sendero usado por cazadores, guiada solo por la memoria de los mapas garabateados por su madre. Caminó por más de 14 kilómetros hasta encontrar una choza con luz. Tocó la puerta y se desmayó. La mujer que la atendió era doña Carmen, enfermera jubilada, que llamó a emergencias al ver el estado de la joven. Al llegar al hospital municipal, los médicos registraron una serie de anomalías genéticas en el bebé y una secuencia de lesiones internas en el cuerpo de la madre. Los primeros exámenes genéticos se hicieron como parte de la rutina hospitalaria, pero los resultados choquearon a todo el equipo. La estructura del ADN del niño era extremadamente homogénea, con rasgos indicativos de consanguinidad múltiple. Lo más perturbador, sin embargo, fue la comparación con la sangre de María. Los patrones coincidían no solo como madre e hijo, sino también como hermanos. El médico responsable del caso, Dr. Lira, relató que era la primera vez que veía ese nivel de sobreposición genética en humanos vivos. Inmediatamente notificó a las autoridades, pero lo que siguió fue silencio y resistencia. Al intentar registrar el nacimiento del bebé, descubrieron que María ni siquiera tenía documentos. No aparecía en ninguna base de datos, ni siquiera en los censos de las últimas décadas. Su acta de nacimiento parecía nunca haber existido. Cuando le preguntaban por sus padres, ella dudaba. Hablaba de Marta como líder, de Joseph como el guardián y de Sara como sombra. Era como si su biografía hubiera sido escrita por otros, sin que ella tuviera poder alguno para cambiar el guión. Esa ausencia de identidad legal reveló el segundo gran abismo de la historia. El Estado había abandonado aquella aldea, y tal vez hasta lo había permitido. Con la repercusión médica y la rareza del caso, un trabajador social llamado Rafael decidió investigar por su cuenta. En un testimonio posterior, contó que al visitar la región, los habitantes lo seguían con la mirada, pero nadie hablaba. Casas sin timbre, familias que se escondían, niños que parecían nunca haber visto a un extraño. Pero lo que más lo marcó fue la última advertencia que recibió antes de irse. Una anciana lo detuvo en el camino y dijo: «Ella volvió, y con ella vendrá el juicio». Fue el primer indicio de que la huida de María no era solo una ruptura de reglas, era el inicio de algo mayor. El sistema empezaría a derrumbarse. En cuanto los primeros informes genéticos fueron enviados al Ministerio Público, el caso recibió un nombre clave interno: Proyecto Luz Quemada. El nombre hacía referencia al apellido perdido de María y a la sensación de algo que alguna vez fue esperanza, pero que ahora era ruina. La Fiscalía local, sin embargo, se resistía a abrir una investigación formal. Muchos de los fiscales conocían a las familias vecinas de aquella aldea y temían repercusiones políticas, pero una joven fiscal llamada Elisa Rojas decidió seguir adelante. «Si esto no es un crimen, entonces todos estamos condenados por omisión», declaró en una reunión interna. Elisa consiguió autorización para entrar con un equipo reducido en la región. Acompañada por 2 oficiales, un médico forense y un antropólogo, siguió el rastro indicado por María, el viejo granero detrás de la casa central. Allí encontraron el primer impacto físico de la investigación: un hueco poco profundo, cubierto con hojas secas, donde huesos infantiles estaban dispuestos en un patrón irregular. No había ataúd, nombre, cruz, ni señal alguna de entierro digno, solo fragmentos de cuerpos envueltos en telas caseras. El forense confirmó allí mismo: eran restos de recién nacidos con malformaciones craneales. La noticia se filtró a un pequeño periódico local y al día siguiente reporteros rodeaban la entrada del sendero rural, pero pocos se atrevían a cruzarlo. Habitantes de la aldea comenzaron a vigilar en silencio,
portando palos y hoces, como si protegieran un templo antiguo. Un dron usado por el equipo periodístico fue derribado a pedradas. El ambiente se volvió hostil. Ellos están dispuestos a todo para mantener este secreto enterrado, dijo el reportero Daniel Navarro, que acampó 3 días en la entrada de la región. El caso ahora era más que genético, era sociológico, religioso y sobre todo psicológico. Mientras tanto, en un archivo desactivado del hospital regional, una médica residente llamada Clara descubrió registros antiguos de otras Marías con patrones genéticos similares. Uno de ellos, fechado en 1994, presentaba un caso casi idéntico. Una joven con severas deformaciones uterinas, parto de alto riesgo y ADN compatible con múltiples funciones parentales. El expediente estaba incompleto, como si hubiera sido archivado a toda prisa. Al cruzar los datos, Clara notó: el apellido de la paciente era el mismo que María había mencionado en sus relatos: Ezequiel, un nombre que se repetiría muchas veces más. En ese momento, la investigación tomó un rumbo más oscuro. Comenzaron a aparecer denuncias de que otras jóvenes habían intentado huir de la aldea a lo largo de las décadas, pero simplemente desaparecieron. Testigos relataban gritos escuchados en noches de lluvia, huellas que iban y no volvían, senderos quemados a propósito para impedir la fuga. Era como si el propio territorio estuviera programado para devorar cualquier intento de libertad. Y todo esto parecía orbitar en torno a una figura central que aún no había sido confrontada directamente: Marta, la mujer que, según los registros de la propia aldea, había participado en más de 30 nacimientos, sin jamás salir de casa. A pesar de las evidencias genéticas, de los huesos encontrados y de los testimonios preliminares, la fiscal Elisa enfrentó su primera barrera concreta. El juez responsable del distrito de Santa Amalia se negó a emitir órdenes de arresto o de búsqueda más profundas. Su argumento era el riesgo de pánico colectivo y de intervención desproporcionada en un grupo culturalmente aislado. Entre bastidores, se murmuraba que el magistrado era amigo de hacendados de la región, algunos de los cuales mantenían antiguos acuerdos con los líderes de la aldea. La justicia, una vez más, elegía el camino más cómodo: ignorar. La iglesia local también se pronunció, pero de forma ambigua. El obispo emitió una nota oficial afirmando respetar las particularidades de comunidades cerradas y condenando cualquier juicio precipitado. Al mismo tiempo, archivos internos de la parroquia mostraban que, al menos desde la década de 1970, existían denuncias esporádicas hechas por sacerdotes misioneros sobre conductas sospechosas en esa región. Uno de esos sacerdotes desapareció en 1983, después de decir que había sido amenazado por una mujer de mirada vacía y crucifijo invertido. Su nombre: Padre Alceu, conocido por denunciar abusos institucionales en áreas rurales. En el ámbito médico, la situación también era delicada. El Consejo Regional de Medicina emitió un dictamen desaconsejando intervenciones sin autorización judicial. Los médicos que habían atendido a María comenzaron a recibir llamadas anónimas y cartas con frases amenazantes como: «La ciencia no entiende lo que es sagrado». La doctora Clara, que había descubierto los expedientes antiguos, fue apartada temporalmente por quebrar el protocolo de confidencialidad, a pesar de haber actuado en nombre de la salud pública. El sistema de protección a las víctimas parecía desmoronarse precisamente donde más se necesitaba. Mientras tanto, en la aldea, Marta actuaba. Fortaleció los rituales religiosos, reforzó la vigilancia nocturna y difundió la idea de que el mundo estaba intentando destruir la última estirpe sagrada de la tierra. Los niños comenzaron a ser mantenidos dentro de las casas, sin contacto con extraños. Nuevos nacimientos eran ocultados, y los habitantes más ancianos con enfermedades visibles fueron trasladados a lugares escondidos de la aldea, algunos en cuevas naturales conocidas solo por los más viejos. Era el inicio de una limpieza simbólica: esconder todo lo que pudiera probar la degradación de la sangre, preservar la imagen de santidad hereditaria. Incluso con todas las evidencias, la presión para cerrar el caso era cada vez mayor. Políticos locales afirmaban que la investigación estaba demonizando la cultura popular y que los habitantes de la aldea
merecían respeto por su forma alternativa de vivir. Lo que pocos sabían era que el abuelo de uno de los senadores más influyentes de la región había nacido en esa misma aldea y que el apellido Ezequiel figuraba en uno de los libros genealógicos incautados. La estirpe maldita no estaba aislada únicamente en la selva, estaba esparcida en las instituciones, en los palacios, en los cargos. La sangre no solo corre en el barro, corre en el poder. El primer gran punto de ruptura en la investigación llegó con la excavación clandestina realizada por un equipo de antropólogos forenses actuando bajo riesgo personal y con el apoyo informal de la fiscal Elisa. Guiados por los mapas rudimentarios dibujados por Sara, la madre de María, identificaron puntos de suelo recién removido alrededor de una capilla de madera abandonada. Cavaron discretamente de noche, sin hacer ruido, y encontraron 3 pequeños esqueletos. Uno de ellos todavía llevaba una manta de ganchillo con la letra E cosida a mano. Exámenes posteriores confirmaron: los cuerpos tenían entre 6 meses y 2 años, con malformaciones óseas graves y señales de trauma craneal. A partir de ese hallazgo, el caso ya no podía ser ignorado. Incluso con los obstáculos legales, la prensa comenzó a cubrir la historia con intensidad. Titulares como "La estirpe prohibida de Veracruz" y "El bebé que era hijo y hermano al mismo tiempo" dominaron los periódicos. Ante la presión pública, el juez local fue apartado temporalmente y se creó una nueva fuerza de tarea, liderada por una comisaria federal especializada en crímenes familiares. Teresa Muñoz fue categórica en su primer pronunciamiento: no estamos tratando con cultura, estamos tratando con abuso sistemático y deliberado. Era el inicio de una nueva fase. Durante las nuevas búsquedas, encontraron un baúl enterrado bajo una de las casas más antiguas de la aldea. Dentro había diarios en papel vegetal, páginas con caligrafía firme, firmadas por Ezequiel de la Luz, el fundador de la estirpe. Los textos describían un pacto hecho en 1903, en el que los 12 fundadores juraron mantener la sangre limpia del pecado urbano. Las anotaciones revelaban que los matrimonios entre primos, tíos y sobrinas no eran errores ocasionales, eran normas. Una frase se repetía en casi todas las páginas: la sangre no debe diluirse. Era el credo de la degeneración silenciosa. Mientras tanto, las primeras pruebas de ADN realizadas en los huesos encontrados mostraban un índice de homocigosis rarísimo, común solo en poblaciones aisladas durante muchas generaciones. Según el doctor Lira, era como si todos los niños fueran hijos del mismo padre y de la misma madre, en diferentes combinaciones genéticas. Esta confirmación trajo un peso simbólico devastador. No era solo una estirpe enferma, era una línea controlada, manipulada, dirigida como un experimento genético, pero sin ética, sin ciencia, sin consentimiento. Un laboratorio de barro y silencio, escribió un periodista. Y fue en ese mismo período cuando el reverendo de la aldea, un hombre llamado Gabriel, fue localizado, escondido en una hacienda vecina. Al ser interrogado, declaró que había dejado su puesto por no soportar más la hipocresía del culto. En su testimonio afirmó haber presenciado ceremonias de unión entre madre e hijo y haber alertado al obispo, sin éxito. Lo vi con mis propios ojos. Vi cuando enterraron a un bebé que ni siquiera llegó a respirar, y vi a Marta sonriendo después. Estas palabras cayeron como una granada sobre el caso, especialmente porque, junto con ellas, entregó una filmadora antigua con imágenes que aún serían analizadas y que traerían la prueba final. La filmadora entregada por el reverendo Gabriel contenía imágenes de baja calidad, grabadas entre 1998 y 2002. A pesar del desgaste del tiempo, los registros eran lo suficientemente claros como para derribar cualquier argumento cultural: ceremonias nocturnas, con cánticos apagados y niños en posición de sumisión frente a figuras adultas encapuchadas. En una de las cintas, Marta aparece de pie con un niño en brazos, recitando pasajes de un libro hecho a mano, y al fondo, los gritos de una mujer en trabajo de parto. La cinta terminaba abruptamente, pero lo suficiente estaba allí. La estirpe era una prisión ritualizada, con sangre, creencia y miedo cosidos en cada gesto. Pero no fue solo eso lo que salió a la luz. Durante el registro de la antigua casa de Sara, detrás de una pared falsa de adobe,
Los investigadores encontraron un segundo diario, uno que María nunca supo que existía. Escrito en hojas sueltas, con manchas de sangre y fragmentos borrados por rasgaduras, el texto contenía confesiones detalladas de abusos sufridos por Sara desde los 11 años. Relataba que su primer embarazo ocurrió a los 13 y que Marta la convenció de que la pureza es dolor. El diario hablaba además de una cadena de elegidas, niñas que, al alcanzar la pubertad, eran aisladas y entrenadas para engendrar la nueva luz. Al cruzar la información de los diarios con registros fotográficos antiguos, encontrados dentro de una caja metálica enterrada bajo el altar de la capilla, la fiscal Elisa notó un patrón visual. En los retratos familiares, los rostros eran siempre los mismos. Los niños cambiaban, pero los adultos parecían no envejecer, o mejor dicho, eran sustituidos por sus propios hijos. Las posiciones jerárquicas se mantenían. Era como si la estructura familiar fuera un carrusel genético, donde los padres se convertían en abuelos, luego en hermanos, luego en hijos nuevamente, un ciclo cerrado, sin entrada ni salida. El genetista responsable de los exámenes, Dr. Pedro Soller, declaró que el índice de consanguinidad de la aldea superaba los límites conocidos de la medicina moderna. Afirmó: estamos ante un colapso genético controlado, un ciclo intencional, donde la mutación no solo es aceptada, sino promovida como señal de santidad. En uno de los análisis, encontraron un gen recesivo extremadamente raro, generalmente asociado a síndromes neurológicos severos. Casi 93% de los habitantes analizados portaban ese gen, lo que explicaba las convulsiones, deformaciones y déficits cognitivos ampliamente observados. Para ese momento, nuevos habitantes comenzaron a huir de la aldea en silencio. Una pareja joven dejó una nota en el camino: perdónennos, amábamos nuestra casa, pero ella nos mataría. Otros, sin embargo, reforzaron sus creencias. Una mujer llamada Lourdes fue entrevistada por las autoridades y afirmó con firmeza: ellos no entienden, somos los últimos puros, nuestro dolor es nuestra salvación. Esta división interna reveló que no se trataba únicamente de un caso de víctimas y verdugos. Era un sistema de creencias profundamente arraigado, cultivado por el miedo, la ignorancia y generaciones de adoctrinamiento. La verdad estaba saliendo a la superficie, pero aún había algo más oscuro a punto de emerger. El primero en romper el pacto de silencio fue Jacob, hermano, tío, primo y víctima. Internado en una clínica psiquiátrica desde la huida de María, oscilaba entre delirios y lapsos de lucidez. En uno de esos momentos, ante una psicóloga forense, habló con voz baja, como quien revive un trauma. Ella era mi hermana y mi madre. Yo también fui hecho para engendrar. La sesión fue grabada con autorización judicial y cuando se presentó en juicio, causó conmoción. Jacob describía con detalles los rituales de aceptación, donde jóvenes eran drogados y colocados en habitaciones oscuras frente a figuras encapuchadas. Afirmaba: uno nacía ya casado. Paralelamente, un exenfermero del Hospital Municipal de San Felipe, llamado Hugo, se presentó voluntariamente ante el Ministerio Público. Trabajó durante 15 años en el área de emergencias y relató que al menos en 3 ocasiones atendió a mujeres provenientes de esa región con cuadros de aborto y malformaciones neonatales. Todas dieron el mismo nombre falso, María, y todas desaparecieron después de la primera consulta, llevadas por familiares que se negaban a firmar documentos. Hugo afirmó que, una vez, intentó denunciarlo a la Defensoría de Salud, pero fue transferido pocos días después. Allí, meterse con eso era firmar la renuncia sin carta. Otro punto crucial surgió de un informe médico inédito, elaborado por un equipo externo enviado por el Ministerio de Salud. Tras analizar muestras genéticas recolectadas de 5 habitantes de la aldea, se constató una repetición de alelos compatible con 7 generaciones de consanguinidad directa. El informe señalaba que 92% de la población local compartía rasgos de ancestros en común en por lo menos 4 líneas genealógicas simultáneas. Además, 2 de los individuos presentaban heterocigosidad nula, lo que significa en la práctica que sus genes eran virtualmente clones. Uno de ellos era el bebé de María. Mientras tanto,
comenzaron a aparecer más objetos. En una caja de madera escondida bajo el altar de piedra, había dibujos infantiles con imágenes perturbadoras, figuras con 3 ojos, brazos pegados al tronco y una cruz negra siempre presente. En el reverso de uno de los dibujos se leía: «Este es mi hermano, padre y guía». Esas ilustraciones fueron peritadas y asociadas a una niña llamada Sara Luz, que habría muerto a los 8 años, pero su nombre no figuraba en ningún registro civil, ni en los archivos de la aldea. La hipótesis planteada fue clara: decenas de niños habían nacido y muerto sin existir oficialmente jamás. Por último, apareció el dossier más comprometedor. Hallado por casualidad en un antiguo depósito de archivos judiciales, se trataba de una carpeta rotulada como Confidencial, 1987, Subsecretaría de Acciones Rurales. Dentro había correspondencia entre médicos, sacerdotes y fiscales que alertaban sobre anomalías conductuales y sanitarias en comunidad aislada de Veracruz. Las cartas pedían una investigación urgente, pero en todas ellas la respuesta oficial era la misma: sin base documental, recomendamos no interferir. La omisión institucional, ahora comprobada, no era un fallo, era una elección. Elección por conveniencia, elección por miedo, elección por silencio. En una noche de lluvia intensa, María despertó en el hospital gritando. Durante semanas había estado bajo el efecto de medicamentos, protegida bajo secreto judicial, pero en ese momento, como si su cuerpo finalmente hubiera aceptado recordar, todo salió a la superficie. Entre sollozos, dijo que había enterrado algo detrás del antiguo invernadero, algo que no debía existir. La fiscal Elisa solicitó una excavación inmediata. En el lugar indicado encontraron una caja de metal envuelta en tela gruesa y hojas secas. Dentro había restos mortales de un recién nacido, envueltos en una manta con el mismo bordado usado por los elegidos. El ADN confirmó: el bebé era fruto de la unión entre Joseph y María. Esa revelación destruyó la imagen de Joseph, que hasta entonces había sido visto solo como un ejecutor silencioso. Pero junto a los restos había algo más: una cinta de casete. En ella, grabada con ruido y estática, se oía una voz femenina entonando frases místicas, seguidas de gritos apagados. El análisis confirmó: era Marta, en pleno ritual de aceptación. Sus palabras sonaban como un sermón religioso distorsionado. La sangre debe volver a la sangre. El vientre debe engendrar lo que fue prometido. El dolor es el sello. La grabación, filtrada a la prensa, causó un colapso nacional. La historia de la aldea maldita ahora era titular internacional. Fue en ese clima de caos que el reverendo Gabriel, en libertad provisional, se quitó la vida. Dejó una carta con una sola frase: «Dios me perdone por todo lo que vi y no grité». Junto a ella, un sobre con fotos reveladas de la década de los 80, mostrando a Marta con niños formados en fila, todos con los ojos vendados, frente a un símbolo pintado en el suelo, 2 círculos entrelazados, representando estirpe perpetua. Las imágenes sirvieron como prueba definitiva de que el sistema no era solo tradicional, era planificado, un ciclo cerrado, místico y estructuralmente abusivo. Con los informes genéticos finales en mano, el caso llegó a su punto máximo. Se comprobó que la aldea mantenía una estructura de reproducción dirigida. Las niñas más fértiles eran seleccionadas a los 12 años, aisladas y fecundadas por miembros superiores. Los niños con anomalías severas eran considerados desechos espirituales y muchas veces morían antes de cumplir 2 años. Las madres no tenían poder de decisión. Ellas solo obedecían, declaró María en un testimonio bajo secreto judicial. Y entonces vino la frase más impactante: «Yo engendré a mi hermano, y mi madre engendró al padre de mi hijo. Éramos una estirpe que se alimentaba de sí misma». Esa declaración, acompañada de videos, exámenes y restos mortales, no dejó margen de duda. La fiscal solicitó la prisión inmediata de Marta, Joseph y otros 4 ancianos de la aldea. Pero cuando la policía llegó al lugar, solo encontró casas vacías, velas encendidas e inscripciones en las paredes. La luz volverá, y con ella, la pureza. Los principales líderes habían desaparecido, y lo que quedaba ahora era una aldea fantasma, silenciosa,
pero aún cargada de secretos enterrados. La aldea amaneció completamente abandonada. Casas con las puertas abiertas, comida en la mesa, cunas vacías y huellas en el barro indicando una fuga masiva. La fuerza de tarea recorrió las habitaciones con cámaras, documentando cada detalle. En la casa central, donde vivía Marta, encontraron símbolos dibujados con sangre y tierra. En el centro del cuarto, un colchón empapado y una Biblia modificada, pasajes tachados y otros reescritos a mano con fragmentos como «La semilla debe mantenerse en sí» y «El vientre es el altar de la salvación». Aquello no era solo abuso, era doctrina, y el altar al parecer había sido abandonado o solo escondido más profundo. En el subsuelo de la antigua capilla, una puerta cerrada con cadenas fue derribada. Dentro, una cámara fría improvisada, con fotografías colgadas por clavos en las paredes. Eran retratos de niños, decenas de ellos, todos con los mismos rasgos genéticos. Ojos separados, cráneos alargados, expresiones ausentes. Al lado de cada foto, fechas y nombres. Sara, 1989. Ezequiel, 1997. Marta II, 2003. En una de las esquinas, una mesa con frascos que contenían dientes de leche. Los exámenes probarían después. Pertenecían a niños fallecidos antes de los 2 años. La santificación de la sangre iba acompañada por rituales de recolección y catalogación, como en un experimento meticuloso y enfermo. En la última sala, un proyector antiguo con diapositivas en 35 milímetros aún funcionaba. Al encenderlo, los agentes vieron una secuencia de ceremonias filmadas entre 1971 y 1986. Lo que observaron allí nunca fue mostrado al público, ni en documentales ni en tribunales. Niños llorando mientras recibían marcas en el brazo, mujeres en fila, vestidas de blanco, conducidas por ancianos en silencio, hombres entonando cánticos repetitivos, con frases como «que la sangre no se disperse» y «bendita sea la unión entre los iguales». Una de esas mujeres, visiblemente afectada, era Sara, la madre de María, y a su lado, Joseph, con el rostro cubierto. Con base en las pruebas, la justicia emitió órdenes de arresto internacionales. Interpol fue activada. 2 de los ancianos fueron encontrados en aldeas de Guatemala, viviendo con identidades falsas. Fueron extraditados y, al ser interrogados, no mostraron remordimiento. «Hicimos lo que nos enseñaron, lo que nos mantuvo vivos», dijo uno de ellos, pero lo más impactante fue la confesión de un tercer hombre, capturado en la frontera con Belice. Marta no huyó. Ella está en el subsuelo donde reposan los puros. Esa afirmación llevó a una nueva excavación y al hallazgo más brutal de toda la investigación. Bajo la capilla, más allá de la cámara fría, había un túnel estrecho, excavado con herramientas rudimentarias. Al final del túnel, una cavidad natural, cavernosa, húmeda y silenciosa. En el centro, un ataúd de madera cubierto por telas blancas. Dentro, el cuerpo de una mujer anciana, con las manos cruzadas y una leve sonrisa en el rostro. Era Marta, muerta hacía pocos días, según el informe forense. A su lado un cuaderno, sus memorias. En él, escrito con letras firmes: «Morimos en paz. La estirpe no será olvidada. Ya está esparcida». La frase final cerraba la última página. La sangre venció. La muerte de Marta fue interpretada por muchos como el fin de la estirpe, pero para los investigadores representaba solo el inicio de la rendición de cuentas. Con los ancianos presos, el foco se dirigió a las instituciones que permitieron que el horror persistiera por generaciones. La fiscal Elisa reunió un dossier de 342 páginas, con nombres de autoridades, jueces, fiscales, sacerdotes y médicos que ignoraron o silenciaron denuncias. La acusación era clara: negligencia criminal sistemática. En un fragmento de su declaración ante el Senado, afirmó: «Esta aldea no existió sola. Fue sostenida por el silencio de quienes debían proteger». El Ministerio de Salud instauró una comisión especial para revisar todas las atenciones médicas realizadas en los alrededores de Veracruz en las últimas 5 décadas. Se encontraron 43 expedientes sospechosos de consanguinidad, todos ignorados o cerrados sin explicación. En 17 de ellos había informes inconclusos o extraviados. El Consejo de Medicina
suspendió a 6 profesionales. El Ministerio Público presentó denuncias formales contra 3 fiscales regionales y un ex juez, aquel que inicialmente había negado la orden de registro. Uno de ellos, en entrevista anónima, dijo: «Sabíamos, pero no queríamos ser el nombre detrás del escándalo». En los ámbitos religiosos, el impacto fue devastador. La diócesis responsable de la región fue obligada a abrir sus archivos, revelando correspondencia interna con alertas archivadas desde 1979. Una de ellas, firmada por el padre Alceu, decía directamente: «La estirpe Ezequiel se está reproduciendo entre sí. Los niños no hablan. Las mujeres lloran en silencio. Esto es herejía, es barbarie». La carta nunca recibió respuesta. Ante esto, el Vaticano envió un representante para verificar personalmente los daños morales causados por la omisión eclesiástica. El Papa, en un breve pronunciamiento, declaró: «Pecamos por no escuchar a quienes gritaban en silencio». Para María, el enfrentamiento final no fue jurídico, fue personal. Meses después de que estallara el caso, comenzó a vivir con una nueva identidad, protegida por un programa federal. El bebé que había engendrado fue adoptado por una familia especializada en niños con necesidades genéticas raras, pero ella no logró vivir en paz. En sesiones con psicólogos, relataba sueños recurrentes con cuevas, voces repitiendo oraciones antiguas y el sonido apagado de tambores. En una entrevista anónima dijo: «Uno carga la sangre, incluso fuera de la aldea, incluso con otro nombre, sigue dentro de mí». Sin embargo, quizá el enfrentamiento más perturbador fue con la propia ciencia. El último informe genético, emitido por un laboratorio internacional, reveló que al menos 12 personas fuera de la aldea presentaban variaciones genéticas idénticas a las de la estirpe Ezequiel. Habían sido adoptadas, emigrado o simplemente nacido de forma clandestina y escapado. Una de esas personas era una joven estudiante de medicina en Guadalajara, otra, un enfermero en Chiapas. La estirpe, contrario a lo que se imaginaba, no había terminado, se había diluido, silenciosa, latente, como una herencia invisible. La pregunta ahora ya no era ¿qué pasó? Era ¿quién más carga con esa sangre? El escándalo de la estirpe Ezequiel forzó cambios inmediatos en las esferas públicas y privadas. En el Congreso Nacional se aprobó con urgencia la Ley de Protección Genética en Comunidades Aisladas, obligando a la creación de un banco genético nacional y a la vigilancia periódica en regiones con historial de consanguinidad. Programas de atención psicológica y médica fueron enviados a las regiones afectadas y se estableció una fuerza de tarea interministerial para monitorear zonas de riesgo cultural. La aldea Ezequiel fue declarada área de intervención federal. Sus bienes fueron bloqueados, sus tierras expropiadas, pero los fantasmas no obedecen a decretos. Las familias sobrevivientes fueron separadas y, en muchos casos, trasladadas a albergues. Algunas resistieron hasta el final. Una anciana de 82 años se negó a abandonar su casa y le prendió fuego con todo dentro. En una pared carbonizada, los bomberos encontraron escrita la frase: «Somos lo que el mundo no quiso aceptar». De los 37 habitantes localizados, 12 fueron diagnosticados con enfermedades genéticas graves. 3 no sabían leer ni escribir. Uno de ellos creía vivir en el año de 1890. Y todos compartían una mirada similar, fija, detenida en el tiempo, como si esperaran a alguien que jamás llegaría a buscarlos. En la comunidad científica, el caso se volvió referencia internacional. Universidades publicaron artículos, se organizaron seminarios, y el nombre Ezequiel se convirtió en sinónimo de tragedia genética inducida por doctrina. Pero para los especialistas que trabajaron directamente en el caso, el sentimiento era otro. El doctor Pedro Soler declaró: «Nunca pensé que vería una ingeniería genética hecha con dolor, fe y aislamiento, no con tecnología, sino con ideología y desesperación». La ciencia avanzó con el caso, pero también se inclinó ante el abismo ético que éste expuso. María, la sobreviviente, se convirtió en símbolo, contra su voluntad. Muchos la llamaban mártir, heroína, fuente de luz, pero ella rechazaba todas esas etiquetas. En una carta enviada a la fiscal Elisa escribió: «Yo solo quería no haber nacido de ese vientre.
Solo quería haber sido hija, y no herramienta. Mi nombre no es luz. Mi nombre es supervivencia. La fiscal guardó la carta como una reliquia, y hoy la mantiene enmarcada, junto al diario de Sara, como recordatorio de que algunas luchas no se ganan con aplausos, sino con persistencia. ¿Y qué fue de Marta, Joseph y los otros líderes? Solo 2 fueron juzgados. Uno murió antes de la sentencia. El otro cumple prisión perpetua, sin haber mostrado jamás arrepentimiento. Los demás continúan desaparecidos, considerados muertos o escondidos. La tumba de Marta fue sellada y aislada por orden judicial, pero hay quienes dicen que, en noches de luna llena, aún se oyen cánticos en la región y que algunas familias vecinas prefieren no pasar cerca del antiguo territorio Ezequiel, porque, incluso con la aldea en ruinas, el miedo sigue vivo. La historia de la estirpe Ezequiel no es solo una aberración genética o un crimen aislado en el interior de Veracruz. Es un espejo sombrío de lo que sucede cuando el abandono, la ignorancia y el poder se encuentran en silencio. Una comunidad entera vivió bajo el yugo de una creencia distorsionada, construida a lo largo de generaciones, moldeada por la ausencia del Estado y la presencia sofocante de un dogma interno. No había internet, escuela, debate, contrapunto. Solo existía la repetición del mismo nombre, de la misma sangre, del mismo error, envuelto en un barniz de fe y tradición. Cuando miramos a la aldea Ezequiel, el impulso inicial es de choque, repulsión e incredulidad, pero esa reacción, aunque natural, es solo superficial, porque la verdadera pregunta no es ¿cómo permitieron esto?, sino ¿cómo lo permitimos nosotros? Las instituciones sabían, los médicos sabían, las iglesias sabían, y todos, de alguna forma, prefirieron el silencio. El caso revela no solo la fragilidad de la razón cuando está aislada, sino la fragilidad de la justicia cuando le conviene. Y nos obliga a reflexionar sobre cuántas aldeas Ezequiel siguen existiendo, escondidas bajo otros nombres, protegidas por otros miedos. Este no es solo un caso sobre genética, es un caso sobre estructura, sobre cómo el ciclo de la violencia puede perpetuarse cuando se disfraza de cultura, cómo el lenguaje religioso, cuando se usa como arma, puede justificar lo injustificable, cómo la ausencia de acceso a la educación, a la salud y a la libertad transforma a seres humanos en piezas de un ritual perverso. La aldea Ezequiel fue el laboratorio de la exclusión, y la herencia de ese experimento aún circula por ahí, invisible, pero activa, en otras comunidades, en otras formas de control. El horror no terminó con Marta, solo cambió de rostro. El caso también exige una autocrítica de las narrativas mediáticas. Durante semanas, María y su familia fueron tratadas como monstruos o curiosidades trágicas. Pocos medios tuvieron la sensibilidad de abordar el trauma, la complejidad y el dolor del silencio heredado. El sensacionalismo sustituyó a la empatía, y ese error refuerza una idea cruel, la de que las víctimas que no encajan en el modelo esperado pierden el derecho a la compasión. Pero María no era cómplice, ni Jacob, ni Sara. Ellos fueron criados dentro de una historia de la que no escribieron ni una línea. Fueron sobrevivientes, no protagonistas voluntarios. Por último, está el factor invisible, el ADN. La sangre, ahora esparcida, nos obliga a pensar en la herencia como algo que va más allá del cuerpo. Es la herencia del miedo, de la opresión, de la omisión. La sangre de María carga historia, pero también carga preguntas. ¿Cuántas Marías siguen existiendo por ahí sin saber lo que llevan en el cuerpo y en el alma? ¿Cuántas comunidades están atrapadas en el pasado, rodeadas por muros invisibles de ignorancia y doctrina? La aldea Ezequiel es una advertencia, un recordatorio brutal de que donde hay demasiado silencio, hay algo gritando para ser visto. El caso de la estirpe Ezequiel no es solo sobre lo que se hizo, es sobre lo que se permitió. 7 generaciones condenadas al mismo error, no por falta de elección, sino por ausencia de alternativa. La aldea desapareció, los nombres se borraron de los registros, pero el dolor, ese permanece grabado en cada documento, en cada osamenta exhumada, en cada niño que nunca pudo crecer. Esta historia no termina con justicia hecha, termina con el eco de una pregunta que debe seguir haciéndose. ¿Dónde está la próxima aldea que nadie quiere ver? En 1937,
Sara escribió en su diario: «Si algún día mi hija escapa, que le cuente al mundo que yo lo intenté». Esas palabras guardadas en silencio durante casi un siglo, ahora tienen voz. María sobrevivió. Huyó del vientre de su propia madre y del ciclo que la quería como engranaje. Pero el precio fue alto. Perdió todo: nombre, tierra, infancia, familia. Y aún así, al contar su historia, ofreció algo que nadie jamás pudo darle a la aldea Ezequiel: futuro. Porque contar también es romper. Nombrar es deshacer el hechizo del silencio. Y escuchar es el primer paso para impedir que se repita. Si llegaste hasta aquí es porque tienes valor. Valor para mirar una verdad incómoda. Valor para sentir rabia, dolor, empatía. Y valor, sobre todo, para no apartar la mirada. Porque historias como esta no deben ser olvidadas. Deben ser contadas, compartidas, discutidas. La omisión fue lo que permitió que esto durara más de 100 años. Que nuestro silencio no sea el mismo. Que nuestra generación no repita el error de fingir que no lo vio. Porque algunas tragedias no ocurren de repente. Se construyen ladrillo a ladrillo hasta que alguien dice «basta». Por eso, te invito ahora a dejar tu comentario aquí abajo. Di «yo vi hasta aquí». Demuestra que no eres parte del silencio. Dale me gusta a este video. Compártelo con quien necesite entender lo que el aislamiento, la ignorancia y el fanatismo pueden causar. Y si crees que historias como esta merecen ser contadas con respeto y profundidad, considera apoyar este canal con un super chat, porque cada historia contada con verdad es una mentira menos que se protege. La aldea Ezequiel ya no existe en el mapa, pero su memoria vive aquí, y que sirva como advertencia, que nos recuerde todos los días que ninguna tradición vale más que la vida de un niño. Ninguna fe justifica el dolor de toda una generación, y ninguna sangre, por más pura que se diga, es más importante que la libertad